Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más. Que la paz del Eterno esté contigo y con todos los tuyos, deseándote que el Eterno te bendiga en gran manera. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de cómo ser libre de los espíritus sexuales, aquellos espíritus que te atormentan, aquellos espíritus que buscan la manera de cómo hacer que tú caigas en esas depravaciones y en esos pecados sexuales. Vamos a leer un texto, quiero leer un solo texto que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1 verso 31. Dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día siguiente. Gracias, Espíritu Santo. Y vio Dios que lo que había hecho había sido bueno. Vamos a irnos un poco atrás, cuando Dios crea a Adán y Eva. Luego que Dios crea a Adán y crea todo, ¿verdad? Y pone a Adán en el huerto de Edén y dice: no es bueno que el hombre esté solo, y toma de la costilla del hombre y le crea a Eva. Crea a Eva para que sea su compañera. Luego que Dios le pone a Eva al lado a Adán, le dice: multiplíquense y fructifíquense. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva: multiplíquense, le está hablando de que ellos iban a producirse, y la manera de ellos producirse era a través del acto sexual. No había una depravación porque Adán todavía no había pecado. Adán todavía no había conocido el pecado. Pero Dios le manda que se multipliquen y que llenen la tierra. Y de la manera en que Dios le ordena a ellos, y de la forma en que ellos lo van a hacer, es a través del acto sexual. Luego que ellos empiezan a multiplicarse, Adán y Eva no habían pecado, no habían conocido el pecado. Ahora bien, luego que Adán y Eva cometen el pecado, entonces ahí entra lo que es concebido, ¿verdad? El pecado. Y entra ahí lo que es el pecado por medio de la depravación sexual y por medio de todo aquellos. Y aquellos espíritus, aquellos demonios que tienen que ver con lo que es el pecado sexual, empiezan a hacer su trabajo en la humanidad. Hoy en día, la depravación sexual ha superado los límites, de tal manera que ya no es pecado. Usted sabe que no es pecado ya estar dos personas del mismo sexo. O sea, para ellos no es pecado, pero la Biblia lo condena. Y muchas cosas que suceden, 3 personas, 4 personas, 5 personas, en un mismo acto. Ahora, ¿cómo yo como cristiano puedo ser libre de aquellos demonios que me atormentan? De aquellos demonios que provocan deseos ilícitos, ¿verdad? Que no puedo cometer. De aquellos demonios que me atacan en esa área. Incluso en mis sueños. Yo tengo sueños teniendo relaciones con una persona del mismo sexo que yo, o con otra persona que no es mi esposo, no es mi pareja, y tampoco me he casado, no soy casada, y estoy teniendo relaciones en sueños. ¿Cómo yo puedo ser libre de todo esto que me está atacando, de todos estos espíritus que me están atacando? Lo primero es ir atrás y ver cómo entraron esos espíritus a tu vida. ¿De qué manera tú le abriste puerta a esos espíritus? Porque lo primero es que tú tienes que analizar y pensar de qué manera tú le abriste puerta a esos espíritus, porque esos espíritus no entran a la vida de una persona a menos que se le haya abierto puertas. Claro,
está a resaltar que por medio del pecado los espíritus tienen acceso a eso, pero hay una manera de cómo descubrir, cómo yo le abrí un acceso total a esos espíritus. Quizás en el pasado tú tuviste relaciones antes de casarte, antes del matrimonio. Tuviste relaciones sexuales de fornicación, quizás de adulterio, quizás llegaste a la masturbación, quizás viste películas, videos pornográficos. También esos espíritus pueden entrar muchas veces a través de canciones que traen estos espíritus, y muchas formas, muchas maneras de cómo entrar. Lo primero es tú sentarte y analizar cuáles de estas cosas tú hiciste. Viste películas, viste videos, tuviste relaciones con personas fuera del matrimonio, con novio, con novia, fuera del matrimonio. Eras casado, eras casada, tuviste relaciones con otra persona que no fue tu esposo, tu esposa. Viste muchas cosas, practicaste muchas cosas, que es casi imposible que una persona que venga del mundo no haya cometido alguna de estas cosas. Entonces el problema es que venimos al evangelio, pero no renunciamos a esas cosas. Hay espíritus que todavía tienen legalidad en nosotros como cristianos porque no hemos renunciado, y hay espíritus que le dimos legalidad y que ellos todavía viven y se apropian muchas veces de nuestros sueños, como estos espíritus incubos o cubos que operan en los sueños cuando hemos visto videos o hemos practicado alguno de estos actos. No es que las relaciones sexuales sean pecado, sean malas, sino que es pecado cuando tú lo haces fuera del orden de Dios. Incluso Dios mandó a Adán y a Eva hacerlo, pero cuando tú lo haces fuera de la dirección de Dios y del plan de Dios, sí lo es. Cuando tú lo cometes fuera del plan de Dios, sí es pecado. Pero no es que el acto sexual sea malo, fue establecido por Dios. Ahora, tú le diste legalidad a esos espíritus, le diste legalidad por medio de la relación fuera del matrimonio, o que viste, hiciste, cometiste alguno de estos, y ahora en el evangelio estás teniendo problemas con esos espíritus porque todavía no te dejan. Es porque tú no has renunciado a ellos. El problema con nosotros es que muchas veces cuando venimos al evangelio no renunciamos a eso que hemos hecho, a eso que hemos cometido. Hay personas que se confunden con lo que es la salvación y estas cosas, porque dicen: si yo soy cristiano, ¿por qué yo estoy sigo atado bajo estos espíritus, o estos espíritus me están atormentando? Porque yo estoy atado con esto si ya yo soy cristiano. Hermano, confesar a Dios como tu único y salvador te da acceso a la vida eterna, pero hay un acto que hay que hacerse, y es pasar por liberación. Muchos de nosotros, los ministros que ministramos y que muchas personas se convierten con nosotros, le hacemos la oración de confesión de fe, pero no le ministramos liberación, y son dos cosas totalmente diferentes. Confesar a Cristo como tu único y suficiente Salvador te da acceso a la vida eterna, pero la Biblia habla de lo que es la liberación. Pedro estaba con Jesús, y Pedro había confesado que Jesús era el Señor y Dios. Pedro creyó en Jesús, y por medio de Pedro creer y confesar a Jesús, ya Pedro tenía acceso a la vida eterna y andaba con Jesús. Y llegó un momento donde el mismo Jesús tuvo que practicarle liberación a Pedro. Pedro andando con Jesús. Hoy en día nosotros andamos con el Espíritu Santo, pero Pedro
andaba con Jesús en físico y había creído en Jesús. Y aún así, Pedro estaba poseído, fue poseído por Satanás. Y Jesús le ministró liberación. ¿Dónde sucedió esto? Cuando Pedro trata de detener a Jesús. Pedro trata de detener a Jesús. Y Jesús le dice en la cara a Pedro: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pero, Señor, es Pedro que está ahí. Sí, pero Satanás había entrado en la vida de Pedro. Jesús, reconociendo, eso está en el libro de Mateo capítulo 16, verso 23. Dice: pero volviéndose, él le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Libro de Mateo capítulo 16, verso 23. Pedro andando con Jesús, y llega un momento donde Satanás posee a Pedro para tratar de detener a que Jesús vaya a morir en la cruz del Calvario. Ahora bien, si usted como cristiano nunca le han practicado liberación, usted hizo la confesión de fe, porque una cosa es la confesión de fe y otra cosa es ser libre. Usted hizo la confesión de fe, pero todavía su líder no le han ministrado liberación. Usted puede estar todavía bajo influencia demoníaca de aquellas cosas que cometiste, como por ejemplo espíritus sexuales. Usted tiene que renunciar y decir: yo renuncio a todo acto sexual inmoral que yo cometí, fornicación, adulterio, todas estas cosas que le han abierto puerta a los demonios. Y hoy en día, tú siendo cristiano, estás siendo atacado por esos espíritus. Una cosa es que Satanás desde fuera trate de hacerte caer en eso, y otra cosa es que tú desde adentro estés peleando con esos espíritus. Eso quiere decir que tú no has sido liberado. O quizás tú fuiste liberado, pero volviste a caer en eso. Volviste a caer en eso porque viste un video, viste una película o otra cosa cometiste, y esos espíritus se abrieron puerta a ello, se abrieron puerta a tu vida. Y por eso estás teniendo relaciones sexuales en sueño. Tiene un deseo demasiado grande que no se te quita. Aún teniendo a tu esposo, estás pensando en otra cosa. Estás teniendo relaciones con otra persona que no es tu esposo en sueño, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas. Necesitas liberación. Necesitas renunciar. Pero no tengo nadie al lado que me pueda administrar liberación. Bueno, a la autoliberación. Nosotros tenemos un video ahí de cómo hacer una autoliberación, pero te voy a dar una explicación breve. ¿Cómo yo puedo hacerme una autoliberación? Tú te sientas, analiza, piensa en las cosas que tú pudiste o que cometiste antes de ser cristiano, sexualmente. ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? O vi película, o tuve relaciones fuera del matrimonio, o hice esto. Ahora te sientas y empieza a renunciar. Señor, yo renuncio a todo pecado, a todo acto sexual que cometí fuera del matrimonio, a toda película que vi sexual de pornografía, todo lo que hice, toda masturbación, todo aquello, renuncio a ello, renuncio a todo espíritu, me desligo, me desconecto. Señor, ahora yo renuncio, que se vayan de mi vida fuera, no lo quiero en mi vida, renuncio a ello, me desconecto. Cuando tú renuncias y haces esas oraciones de renuncia, automáticamente tú vas a quedar absuelto de toda legalidad y de toda conexión con esos espíritus, porque tú estás renunciando. Dice la Biblia que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, cuando tú confiesas y renuncias a eso, automáticamente esos espíritus tienen que dejarte. Se rompe toda conexión. Se rompe toda conexión. Amén. Entonces, esa es la manera de cómo tú desligarte de estos espíritus sexuales.
de cómo tú desconectarte de estos espíritus sexuales. Y si tú no lo haces, esos espíritus sexuales, esa batalla siempre tú la vas a tener, siempre la vas a tener, porque esos espíritus todavía tienen conexión contigo. Hay mucha gente aún viviendo con sus esposas, con su esposo, que todavía tienen esta batalla, teniendo relaciones en sueño y muchas cosas de estas, porque no han renunciado, no han sido liberados todavía. No han sido liberados de estos espíritus, no han renunciado a ellos. Y como no han renunciado a ellos, todavía tienen este problema. Hay que renunciar a eso. Hay que renunciar a esos espíritus. Hay que renunciar a ellos para tú poder ser libre. Porque nunca serás libre hasta que no renuncies o no seas liberado. Tienes que reconocer que tú lo cometiste y renunciar a ello. Yo renuncio y me desconecto. Que es mucho mejor cuando un ministro que tenga experiencia en eso y te colabore, te ayude y te practique liberación. Pero si no tienes a nadie al lado, puedes hacer la autoliberación y como quiera te va a funcionar. Dios te va a liberar como quiera, renunciando a eso. Entonces, esa es la manera de cómo tú ser libre de esos espíritus sexuales que te atacan. Y no es que ellos ya van a desaparecer del planeta y nunca vas a tener guerra en contra de ellos, sí, pero ahora de una manera desde afuera. Hay dos formas donde los demonios pelean esas batallas, y es desde afuera y desde adentro. Desde adentro es cuando tú no has renunciado, cuando tú no lo has sacado, todavía ellos tienen legalidad sobre ti. Y desde afuera es cuando ellos te instan, o cuando ellos esos demonios, gloria al Señor, te atacan para que tú vuelvas a caer en eso, para que tú vuelvas a ver la película, para que tú vuelvas a tener relaciones fuera del matrimonio ilícita, aún siendo cristiano. Hay mucha gente que aún siendo cristiano todavía sigue atado por esto. Y yo no entiendo cómo es que ellos no buscan la manera de ser liberados, porque de esa manera no pueden agradar a Dios, ni pueden vivir en santidad, ni pueden vivir una vida agradable a Dios, que pueda Dios usarlo de una manera sobrenatural. Esto te limita a ser usado por Dios. Esto te limita a poder tener una relación constante en Dios. Y por más que tú quieras tener una relación firme y estable con el Espíritu Santo, no la vas a poder tener hasta que no seas liberado de esto. Entonces tú necesitas buscar la manera de ser liberado. Tú necesitas buscar la manera de ser liberado o autoliberarte de la manera que yo te he dicho acá. Autoliberarte. Si crees que no puedes hacerlo, pues te puedes comunicar con nosotros, nos puedes dejar un mensaje, tu número de teléfono, y nosotros también te vamos a apoyar gratuitamente, sin ningún interés. Te vamos a apoyar como hermano en Dios, que Dios pues nos ha dado la oportunidad de ministrar en estas áreas de liberación. Te vamos a apoyar. Reconoce que estás en esa situación. Es lo primero, reconocer, porque Dios sabe que estás así, pero Dios necesita que tú reconozcas, porque reconociendo cómo tú te vas a apartar y vas a ser liberado, reconociendo que tú necesitas liberación en esa área. Así es que yo espero que tú que has escuchado este audio, esta enseñanza, pueda llegar al punto de ser liberado y así poder ser libre de una manera que Dios te pueda usar y poder tener una relación más eficaz con el Espíritu Santo. Así que Dios quiere usarte, pero necesitas ser liberado. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. No olvides dejarnos un comentario, déjanos un like, también comparte este video. Si no te has suscrito, suscríbete para que te sigan llegando notificaciones de todos los videos poderosos que estamos subiendo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y shalom.